Hablando del Evangelio, amén. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todos podemos leerlo unánimes, todos, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estén cómodos, por favor. Bueno, vamos hoy a continuar con este maravilloso tema del Evangelio. Hoy, hace 8 días, estuvimos hablando acerca de lo que significa la palabra Evangelio. Y voy a hacer la previa. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buena noticia. Amén. Significa la palabra Evangelio buena nueva, buena noticia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Siempre es interesante que en el Antiguo Testamento no se encuentre la palabra Evangelio. Nunca busque la palabra Evangelio en el Antiguo Testamento porque no la va a encontrar. Y es interesante saber que cuando uno abre el Nuevo Testamento se inicia precisamente con el Evangelio. Amén. Pronto usted abandona Malaquías, que es quien cierra el canon del Antiguo Testamento, y nos introducimos en el Nuevo. Ya aparece por primera vez la palabra Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Hay palabras que están en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo no las encuentran. Por ejemplo, Evangelio es una de ellas. Iglesia, la palabra iglesia, usted nunca la busque en el Antiguo Testamento porque no la encontrará. La palabra bautismo tampoco la busque usted en el Antiguo Testamento porque esa palabra no la va a encontrar en el Antiguo Testamento. Son palabras que aparecen a partir del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando básicamente de un periodo de la vida de Jesús que abarca casi aproximadamente 33 o 34 años de historia. Y es que el Evangelio es eso, la vida de Jesús. Y yo quiero decir, no son 4 evangelios, es uno solo. Normalmente hemos acuñado y decimos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Pero lo correcto es decir el Evangelio de Jesucristo según Juan, el Evangelio de Jesús según Marcos, el Evangelio de Jesús según Mateo, o el Evangelio de Mateo, de Jesús según Marcos, Juan. Amén, hermano. Esa es la expresión correcta, porque es un solo evangelio. Lo que pasa es que 4 hombres escribieron acerca del mismo personaje, y esos 4 hombres fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos visualizó a Jesucristo desde una perspectiva distinta, desde un punto de vista diferente. Así que Mateo vio muy diferente a Jesús como lo vio Marcos, y Marcos no vio a Jesús como lo vio Mateo, ni como lo vio Lucas, y Juan no vio a Jesús como lo vio Lucas ni lo vio Mateo, y así sucesivamente. Cada uno escribió acerca del mismo personaje. Es como si yo
pusiera en este momento aquí a alguien y yo le abordara y tuviera una cámara fotográfica y le tomo una fotografía de frente o frontal, una por un costado, otra de espalda y el otro por otro costado, y si tengo una escalera y me subo, también le tomo una hacia abajo, y cuando vaya a revelar el rollo fotográfico, aunque eso ya no se usa, el rollo fotográfico, no sé si el hermano Albeiro me corrige, ¿todavía se usa o no se usa? ¿Lo hay o no lo hay? Todavía. Cuando vaya a revelar el rollo fotográfico, ¿cuántas fotos salen? ¿Cuántas tomé? 5. ¿Cuántas fotos salen? ¿De cuántos personajes? Del mismo. Amén. De pronto la foto más extraña será la que le tomé de abajo hacia arriba, porque de pronto sale un redondetico negro nada más. Y esa es la persona. Pero es el mismo personaje. La revelación de esa fotografía me muestra la misma persona vista desde ángulos diferentes y distintos. Ese es el Evangelio. No son 4, es uno solo. Amén, hermano. Así que el Evangelio podemos decir que es la respuesta de Dios a la raza humana. Cristo es la respuesta para la soledad, para el dolor, para las cargas, para el sufrimiento, para el pecado. Cristo es la respuesta. Y como dije, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de un periodo de 34 años aproximadamente. Podemos decir que comienza el Evangelio prácticamente con el nacimiento de Juan el Bautista y termina con la ascensión de Jesucristo al cielo en San Lucas capítulo 24, 51. Vamos a mirar ese pasaje, San Lucas 24, 51. Gloria al Señor. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahí termina el Evangelio. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Así que cada escritor presenta a Cristo de una manera determinada. Gloria al Señor. Y yo quiero decir, hermano, que nosotros hemos sido bendecidos con el Evangelio. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con el Evangelio? Hermano, el Evangelio es lo mejor que nos ha podido pasar. Es la mejor noticia que hemos podido recibir en la vida. Alabanzas al Señor. Así que el Antiguo Testamento podemos decir que comenzó con la creación del hombre a imagen de Dios. Pero el Nuevo comienza con Dios a la imagen de hombre. Gloria al Señor. La Biblia dice que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. Los hebreos decían que Jesús blasfemaba porque él, siendo hombre, se hacía Dios. Y era lo contrario. Es que él, siendo Dios, se hizo hombre. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. El Antiguo Testamento nos narra ese hombre creado a la imagen de Dios, pero que fue derrotado en un bello jardín llamado el Edén. Y el Nuevo Testamento comienza hablándonos de la derrota que sufre Satanás en el desierto de este mundo. Gloria al Señor. Estoy hablando de los paralelos interesantes que hay en esa transición del Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento las ovejas morían por el pastor. En el Nuevo Testamento el pastor muere por las ovejas. En el Nuevo Testamento podemos decir que es la continuación del Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento es la raíz y el Nuevo Testamento es la rama. El Nuevo Testamento en el Antiguo se encierra, pero el Antiguo Testamento en el Nuevo se explica. Gloria al Señor. El Antiguo Testamento está rebosante de profecías mesiánicas que todas se han cumplido a cabalidad en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Ya sabemos que etimológicamente, según Isaías 52:7, vamos a volver a recordarlo, hermano, Isaías 52:7, según Isaías, el Evangelio son las buenas nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes de los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Gloria al Señor. Pero según el apóstol Pablo, ¿qué es el Evangelio? Si le preguntamos a Isaías dice que el Evangelio son las buenas nuevas. Pero si le preguntamos a Pablo dice en Romanos 1:16, el texto que hemos leído, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, ¿qué es para Pablo? ¿Qué es? El poder de Dios. Y ese poder tiene un propósito específico. ¿Para qué es el poder de Dios? Para todo, para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que en él cree, a los judíos primeramente y también al griego. Es interesante saber, hermano, que en el mundo hay muchos poderes de todo tipo. Yo esta semana estaba haciéndole el seguimiento un poquito a lo que estaba ocurriendo en el Senado de nuestro país. Estaba ocurriendo unas secciones que estaban haciendo allí sobre aquellos puntos de la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Y cuando uno observa allí, hermano, lo que hay allí es un choque de poderes hasta infernales, diabólicos, donde se enfrentan los senadores de nuestro país. Y mientras en el Senado estaba ocurriendo esta situación, en la Cámara estaba ocurriendo otra situación, y estaba allí porque en la Cámara se estaba aprobando el plan de desarrollo para los próximos años, y uno mira y observa cómo allí pierden los cabales, pierden la moral, pierden la ética, pierden la educación y pierden de todo, y casi que se bajan a un nivel tan bajo que el ejemplo que deberían dar no lo dan, porque hay choque de poderes. Y yo quiero decirle que existen muchos poderes en el mundo. Hay poderes políticos, hay poder económico, hay poder armamentístico. Amén. La lista es grande, pero por encima de esa lista hay un poder que es sobre todas las cosas: el poder del Evangelio. Denle ese aplauso al Señor. El poder del Evangelio. ¿Cómo me gustaría que un amigo esta mañana conociera el poder del Evangelio? La potencia del Evangelio, la dinamita que tiene el Evangelio, porque el Evangelio es dinamita, es el poder de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. El poder de Dios para salvación. Gloria al Señor Jesús. Pero en sí, ¿en qué consiste el Evangelio? Yo quisiera hacer la pregunta al auditorio esta mañana: ¿en qué consiste el Evangelio?
se fueron los hermanos. De pronto una palabra de esta nos pone ya a patinar una pregunta así cerca. Usted habla del Evangelio, canta el Evangelio, menciona la palabra Evangelio, defiende el Evangelio, se identifica el Evangelio, pero ¿en qué consiste el Evangelio? ¿De qué trata el Evangelio? Allá hay una mano valiente que se levanta. El hermano dice, es el plan que Dios ejecutó para salvar al perdido. Aquí estamos para aprender, ¿cierto? ¿En qué consiste? La hermana Leonor también levanta la mano. En hacer la voluntad del Señor. ¿Me pregunta o me responde? Ah, bueno. Gloria al Señor. En hacer la voluntad del Señor. Una última mano que se levanta. La hermana Belis Galán. La hermana dice que el Evangelio consiste en darle la buena noticia a la humanidad de que hay una salvación. Gloria al Señor. Bueno, como estamos para aprender, vamos a mirar en qué consiste el Evangelio, de qué se trata el Evangelio. Y entonces vamos a mirar en 1 Corintios, donde hay un breve resumen, capítulo 15, versículos 3 y 4, de lo que encierra el Evangelio. Y el apóstol dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. ¿Y qué recibió? ¿Qué le fue revelado? ¿Qué se le enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué más? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En conclusión, ¿en qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en la predicación de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. En eso consiste el Evangelio. En la predicación ¿de qué? De la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que encierra en sí el Evangelio. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Son las buenas nuevas que Cristo nació, vivió, murió y resucitó al tercer día, y que el poder de Dios fue manifestado en su vida y en su resurrección. Ese es el Evangelio. Así que cuando prediquemos el Evangelio puro, el Evangelio neto, el Evangelio real es ese: en contarle al mundo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo nació? ¿Cómo vivió? ¿Qué habló? ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó? ¿Qué mandó? Toda la vida del Señor. ¿Cómo pensaba Él? ¿Cómo actuaba Él? Y cuando yo me dedico de manera biográfica a seguirle el rastro a Jesucristo en el Evangelio, hermano, ¿será que yo aprendo de Él o no aprendo de Él? Aprendo de Él. Por eso la iglesia, el creyente debe ser ilustrado y debe ser empapado en el conocimiento del Evangelio. El Evangelio no es una religión más del montón. El Evangelio encierra eso: la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Si usted ve a los apóstoles, el tema de los apóstoles, ¿qué era? ¿Quién era? Cristo.
Jesucristo. Y parece que Pedro tenía específicamente un tema: y a este crucificado. Alabanzas al Señor. Y continuamente usted le oye a Pedro diciendo: y a este crucificado, a quien vosotros crucificaste, a quien ustedes mataron. Constantemente Pedro y los apóstoles hablaban del Cristo que había sido crucificado, pero también que había sido resucitado. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y es que el poder de Dios, oiga bien, estuvo presente en todo momento en la vida de Jesucristo. En su nacimiento lo miramos allí en Lucas capítulo 1, versículo 35. La Biblia declara lo siguiente. Lucas capítulo 1 dice: respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí estaba el poder de Dios presente. En su vida el poder de Dios estaba presente. Hechos 10, verso 38. Dice el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 10, verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Un ministerio fructífero, un ministerio arrollador. No solo era un ministerio teórico, no solo era un ministerio donde solo era discurso, no. Era un ministerio donde el Señor no solamente predicaba, enseñaba, sino que también sus milagros, sus hechos y sus maravillas hablaban del gran poder de Jesucristo. Alabanzas al Señor. En su muerte, el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 14 nos habla también que el poder de Dios estuvo ahí también presente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria al Señor. Pero también en su resurrección, en Hechos capítulo 2, verso 32, vemos el accionar del poder de Dios en ese momento maravilloso. Hechos 2, 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de algo tan grande y tan poderoso que ni siquiera, hermanos, los imperios más grandes que han existido en la historia de la humanidad lo han podido detener. No dicen amén a eso, pero eso es para decirle amén a eso. Es que si hay algo que el diablo y las huestes infernales han querido detener, es el avance del Evangelio. Si hay alguien que ha querido ponerle trabas y talanqueras y oposición al mensaje del Evangelio, ha sido el diablo. Pero, hermano, Jesucristo un día dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Alabanzas al Señor. Así que podemos en esta mañana decir que el Evangelio procede de Dios. El Evangelio no se lo inventó ningún ser humano. El Evangelio no es el invento de los pastores. El Evangelio no es la invención de ninguna mente humana. Porque hay gente que piensa que el hombre craneó el Evangelio. El Evangelio procede directamente de Dios. Él fue su autor. Porque este Evangelio tiene un autor. Y Él es el autor.
es el autor de este evangelio. Es el autor de este mensaje. Por eso cada vez que yo predico, no predico un mensaje mío. Son palabras prestadas. Porque las palabras que un predicador toma son palabras prestadas. Hermano, nosotros predicamos un mensaje que no es de los hombres. Predicamos un mensaje que provino de los mismos cielos. Por eso como predicadores no debemos atribuirnos ningún mensaje propio nuestro. Porque aquí el que da la palabra es Dios. El que da la inspiración es Dios. Y el que respalda es Dios. Aquí los títulos académicos de institutos bíblicos o teológicos debemos hacerlos a un lado. Aquí el que se lleva todos los honores es el Señor Jesucristo. Él es el autor. Alabanzas al Señor. Él es autor. O sea que Él fue el que se inventó el evangelio. La gente piensa que el evangelio es la invención de los hombres para entretener a otros hombres, para mantenerlos dopados, adormecidos, para mantenerlos como drogados, somnolientos, para que la gente no piense. Y entonces nos achacan a los predicadores que nosotros somos manipuladores de conciencias y de mentalidades, porque tenemos un poco de borregos, dice la gente que no conoce a Dios, que creen que nosotros manipulamos las voluntades de cada uno de los que vienen aquí. Lo que nosotros hacemos es tomar prestadas las palabras del autor del evangelio, gloria al nombre del Señor, y eso es lo que cada domingo y cada semana y cada vez que nos congregamos y nos reunimos, lo que hacemos es exponer no el mensaje mío, sino el mensaje que Él dejó que predicáramos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Gloria al Señor Jesús. Así que Jesucristo, como el autor del evangelio, sobresale por encima de cualquier organización, porque a propósito muchas organizaciones hay. Amén, amén. Amén, así es. Y muchas organizaciones tienen hasta sus propios fundadores. Si hablamos del budismo, tiene su fundador. ¿Quién fue? Buda. Si hablamos del confucianismo, tiene su fundador. ¿Quién fue? Confucio. Si hablamos del mormonismo, tiene su fundador. ¿Quién fue? John Smith. Si hablamos del catolicismo, también tiene su fundador. ¿Quién fue? Si hablamos del luteranismo, también tiene su fundador. ¿Quién fue? Martín Lutero. Si hablamos del calvinismo, también tiene su fundador. ¿Quién fue? Calvino, Juan Calvino. Si hablamos del adventismo, tiene su fundadora. ¿Quién fue? Elena G. de White. Si hablamos de los testigos de Jehová, también tiene su fundador. ¿Quién fue? Charles Taze Russell. Gloria al Señor. Pero cuando hablamos del cristianismo, el cristianismo tiene un fundador y su nombre es Jesús de Nazaret. ¡Alabanzas! Así que este evangelio tiene una procedencia, un autor. El autor no es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia predica el Evangelio de Jesucristo, no de la Iglesia. Es de Jesucristo.
El verdadero evangelio tiene una sustancia. Y la sustancia del verdadero evangelio es Cristo. En otras palabras, cuando hablo de la sustancia, hablo del sabor, de la esencia. Este mensaje tiene una esencia, tiene una sustancia, tiene un sabor. El evangelio verdadero debe saber a Cristo. No sabe a María, ni sabe a Juan, ni a Pablo, sabe a Cristo. Huele a Cristo, porque ese es el verdadero evangelio. Hay gente que de pronto hasta se molesta porque dice: ustedes no tienen otro tema. Es que no hay otro tema. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso cada vez que el Señor nos permite predicar, hablaremos del mismo mensaje, hablaremos del mismo personaje, hablaremos del mismo tema, gloria al Señor, y es el del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe que hoy en día vivimos en un mundo de apostasía? Y hoy en día existen muchas clases de evangelio. Usted sabe que hay evangelio de la carta. Ya hoy en día existe el evangelio de la carta. Así como cuando usted entra a un restaurante y pide el menú, y entonces le alcanzan allí el menú y usted pide de acuerdo a lo que usted quisiera comer. Y hoy en día, hermano, en medio de este mare magnum de doctrinas erróneas y falsas, hay evangelio de toda clase. Hay evangelio de todo tipo. Hay evangelio para clases sociales altas. Amén. Yo estaba el año pasado que fui a los Estados Unidos, pasé por una iglesia inmensísima, y es la iglesia de la cienciología, donde asiste Tom Cruise, el de la agente 007 o Ñero 7, ¿cómo es? 007. Y estaba pasando por allí, tremenda catedral descomunal. Y quise en un momento, porque ahí a la entrada había gente invitando que entraran, y yo he leído mucho acerca de la iglesia de la cienciología, y resulta que cuando uno examina y investiga sobre la cienciología, allí solo van personajes de élite, de la élite, personajes de demasiado dinero. Y yo decía: mira, hay evangelio para todo, ¿verdad? Evangelio de gente de alta calibre económico, pero también hay evangelios, hermano, donde la gente, hermano, tienen unas creencias tan extrañas y tan raras. Gloria al Señor. Pero hay gente para todo gusto, y hay evangelio para toda la gente. Pero el evangelio que predicamos nosotros es el evangelio de Jesucristo el Señor, no de la iglesia pentecostal. Hermano, el evangelio verdadero habla de Cristo. Menciona a Cristo, se refiere a Cristo, vive lo de Cristo, imita a Cristo, sigue a Cristo, sirve a Cristo, obedece a Cristo, se le sujeta a Cristo, exalta a Cristo, y Cristo es el centro de ese evangelio. Ese es el verdadero. Alabanzas al Señor. Por eso el primero que vino a traer el evangelio no fueron los norteamericanos. El evangelio no vino de Norteamérica, el evangelio directamente vino del cielo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Por eso el Señor fue el primero que lo predicó. Y la Biblia dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando ¿qué? El evangelio.
Y después de que Jesús comenzó a predicar el Evangelio, Jesús no trabaja solo. Jesús trabaja en equipo. La Biblia dice que buscó a 12. Y a estos 12 discípulos dice que los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así que estos 12 discípulos comenzaron a andar con Jesús, oyeron a Jesús, vivieron con Jesús, andaron con Jesús, comieron al lado de Jesús, oiga, durmieron al lado de Jesús, tenían experiencias con Jesús todos los días. En otras palabras, el Señor matriculó a 12 en la universidad de Él, aleluya, y empezó a capacitarlos, comenzó a prepararlos, gloria al nombre del Señor. Y cuando un día cualquiera los vio que estaban preparados, les dijo: ahora sí, llegó el momento de poner en práctica. Este es el momento en que se van a graduar, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo quisiera que miráramos Marcos capítulo 16, verso 14. Yo siempre he creído que este es un pasaje interesante, maravilloso, extraordinario. Estas palabras de las que nos vamos a ocupar en este resto del mensaje ocurren no al principio del ministerio de Jesús, ocurren después de que Cristo había resucitado. Estas palabras de las que vamos a hacer mención ahora no fueron dichas ni siquiera en ninguno de los 3 años anteriores cuando los discípulos andaron con Jesús. Estas palabras fueron dichas finalmente. Todos digamos finalmente. Finalmente. Otra vez digamos finalmente. Yo quiero decirle, ¿usted quiere saber qué fue lo último que dijo Jesucristo? ¿Usted quiere saber qué fue lo último que el Señor enseñó y mandó? ¿Quiere saber eso? Ahí están estas palabras que vamos a mirar. A veces la gente dice: le tengo la última. O la gente dice: ¿saben la última? Y entonces parece que lo último es lo más interesante, lo más fresco, lo de actualidad, lo más contextualizado. Pues yo quiero decirle que esta iglesia tiene lo último. Amén. La gente cree que el evangelio es lo más obsoleto, lo más troglodita, lo más retrasado, lo más arcaico, lo más paupérrimo. La gente cree que este es un mensaje mandado a recoger. Este no es un mensaje mandado a recoger. Esta iglesia tiene lo último. Lo que se dijo de último. Finalmente, se fueron de las últimas palabras que los apóstoles oyeron de labios de mi Cristo. Después de resucitado, duró apareciéndoseles por un lapso de tiempo de 40 días y 40 noches. Y en ese lapso de tiempo, este fue el último encargo que Jesús mandó hacer. Y dice: se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11? Porque Judas ya se había ahorcado. Y estando ellos sentados a la mesa, el Señor pocas veces lo hizo, pero cuando lo hizo, tenía que hacerlo, lo tenía que hacer. Dice: les reprochó. ¿Y qué le reprochó? Algo que le molestó al Señor fue que la incredulidad. Si hay algo que molesta a Dios es la incredulidad, hermano. Hay gente que cree que la incredulidad no es pecado. La incredulidad es uno de los pecados que más ofende a Dios. La incredulidad es uno de los pecados que más molesta a Dios. Porque ¿qué es la incredulidad? La incredulidad trata o dice o reza que es no creer en lo que Dios ha dicho.
Y yo quiero decirle cuánta gente le cree más al cubo que la Biblia. Así es, amén. Amén, amén. Hay gente que le cree más a Caracol que lo que dice la Biblia. Amén, amén. Gente que le cree más a la revista Semana que lo que dice la Biblia. Lo de la Biblia lo ponen en duda, pero lo del cubo lo creen a ciegas. Así es, así es. Amén. Y a Dios hay que creerlo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él mandó y fue hecho. Les reprocha, les reclama la incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. En otras palabras, hicieron caso omiso al mensaje de la resurrección. Pusieron en duda a quienes le contaron que el Maestro había resucitado. Verso 15. Y les dijo, después de ese breve tirón de orejas, el Señor le dice, id. Y ese verbo ir está conjugado en un modo imperativo. Amén, así es. Es una orden. Eso no es como decía el chapulín, si voy, si no voy, si quiero, si no quiero. No. La orden del Señor es imperativa. Ir. Es un mandamiento. Gloria a Dios, amén. Usted que dice cumplir los mandamientos del Señor, usted que dice obedecer los mandamientos del Señor, está yendo. Amén. Ir por todo el mundo. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Será que Dios piensa en grande o no piensa en grande? Es que como Él es grande, Él piensa en grande. ¿Y a quiénes le estaba diciendo las palabras? A 11 personas. Eran palabras exclusivas que se las estaba diciendo a 11 personas. Y a esos 11 el Señor les estaba hablando de una visión grande. Ir por todo el mundo. Gracias a Dios que entre los 11 no había un sindicalista ahí. Porque fácilmente uno dice, Señor, pero es que usted nos está mandando a todo el mundo cuando apenas somos 11. Es una locura, Señor. Mándenos a un pueblo vecino, pero a todo el mundo. No, es que el Señor sabe lo que dice, gloria al Señor. Alabanzas al Señor, a todo el mundo. Y yo quiero decirle, todo el mundo es la 29. Y si la 29 forma parte de este mundo, hasta aquí ha llegado el Evangelio. Denle la gloria al Señor. Y por todo el mundo. ¿Pero qué tenían que ir a todo el mundo? ¿A qué? ¿Y qué es predicar? ¿Qué es predicar? Predicar significa proclamar, anunciar. ¿Pero qué teníamos que proclamar y anunciar? ¿Qué? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y para quién estaban esas buenas nuevas? ¿Cuál era el destinatario de esas buenas nuevas? ¿Para quién eran esas buenas nuevas? ¿Para quién? Lo dice a todos mis hijos. ¿Por qué el texto no dice ir y predicar el Evangelio a todos mis hijos? Dice a toda. Es que hay una gran diferencia entre ser criatura y ser hijo. La gente afuera cree que todos son hijos de Dios. Así es. Amén. Y no falta que si usted algún día, de manera respetuosa, le pregunte a alguien, disculpe, ¿usted es hijo de Dios?
No falta que alguien le conteste de manera grosera. ¿Usted qué cree? ¿Que soy un animal o qué? Porque hay gente que contesta así. ¿Y es que usted cree que está pensando que yo soy un animal o qué? Todos somos hijos de Dios. El borracho se cree hijo de Dios. Así es. El atracador se cree hijo de Dios. El sicario se cree hijo de Dios. El adúltero se cree hijo de Dios. El fornicario se cree hijo de Dios. El drogadicto se cree hijo de Dios. Pero yo te pregunto, ¿será que Dios tiene hijos borrachos? ¿Dios tiene hijos sicarios? ¿Dios tiene hijos adúlteros? No. Los hijos de Dios son los que vivimos en santidad y vivimos para dar la gloria y la honra al Señor. ¿Por qué a toda criatura? Porque todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios es otro proceso. ¿Qué se necesita para que haya un hijo en un hogar? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Cómo? Como dicen por ahí, hay que fabricar. Ella tiene que concebirlo y él tiene que engendrarlo. Para que haya un hijo en una casa, hay ese proceso. Hay que fabricarlo. ¿Y cómo se fabrica? Él engendra y ella concibe. Y si él engendró y ella concibió, entonces hay una nueva vida. Y esa nueva vida es un nuevo hijo. Por eso el vientre o la matriz estéril no produce hijos. O por eso el varón que es estéril no puede engendrar hijos. Así tenga su esposa apta. Pero si él no engendra, no hay hijos. Y si él es apto pero ella es estéril, no hay hijos. Por eso para que hayan hijos hay que engendrarlos. Y si decimos que somos hijos de Dios, ¿cómo fue que fuimos engendrados entonces? Entonces cuando vemos esto en la palabra, para que hayan hijos para Dios, hay que engendrarlos. ¿Y cómo los engendramos? Los engendramos por el evangelio de la palabra de Jesucristo. Por él fuimos engendrados. Por él fuimos engendrados. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que es a toda criatura. Cada vez que una persona recibe a Cristo, se convierte a Cristo, se bautiza en el nombre de Jesucristo y permite que la obra del Espíritu Santo produzca en él el nuevo nacimiento, entonces se convertirá en un nuevo hijo de Dios. Pero tú, mi amigo, si no has pasado por ese proceso todavía, tú no eres hijo. Y no quiero decírtelo para ofenderte, estoy hablándote lo que la Biblia enseña. Tú no eres hijo, eres una criatura. Y si esta mañana me estás entendiendo, permita que el Espíritu Santo en esta mañana te inquiete. Y esta mañana esta enseñanza te inquiete al punto de que tú de criaturas pases a ser un hijo de Dios. Aleluya. Pases a ser un hijo de Dios. Ahora sí, para la gloria y la honra del Señor, ¿cuántos somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. Hemos sido engendrados por la palabra, por el evangelio de Jesucristo. Así que se me van por todo el mundo y se me van a proclamar, a anunciar, a predicar, a llevar el mensaje de la buena noticia a toda criatura. Esa toda criatura es el de estrato 1 hasta el estrato 10 si existe.
al gordo, al feo, al flaco, al bonito, al blanco, al negro, al indio, al alto, al bajito, a toda criatura. Porque este evangelio es para todos. Porque aquí caben todos. Verso siguiente. El que creyere, léalo por favor. Para mí este versículo es como una moneda con dos caras. Jesucristo en su sabiduría, antes de salir a predicar, que iba a creer y que iba a haber gente que no iba a creer. Así que hermano, no todo el mundo se va a convertir al evangelio. Uno quisiera que todo Huachica se convirtiera. Uno quisiera que todo Colombia se convirtiera. Pero es que la Biblia dice otra cosa. El evangelio es para el que cree. Por eso los que hemos creído estamos aquí esta mañana. Pero el que no quiere creer, pues no está aquí, no vendrá aquí y no entrará aquí y nunca se convertirá aquí porque no quiere. Oh, pero usted y yo sí hemos creído al evangelio del Señor, porque Él lo dijo con ese conocimiento predeterminado, el que creyere. Uno quisiera que toda su familia se convirtiera. Hacemos la mano los que quisiéramos que toda nuestra familia se convirtiera. Tíos, primos, papás, hermanos, sobrinos, abuelos. Oiga, qué bendición quisiera uno siempre decir. Pero también dice la Biblia que no de todos es la fe. El que creyere, una cara de la moneda. Pero la otra cara dice, el que no creyere. Y esas palabras las dijo el Señor antes que los discípulos se estrenaran en la predicación. ¿Será que el Señor sabe cómo va el agua al molino? Dicen por ahí. ¿Sí sabe o no? El Señor sabe. Él sabía que, hermano, iba a haber gente que iba a creer, que lo íbamos a recibir, pero también Él sabe que iba a haber gente que lo iba a rechazar, que no iba a creer. Y hermano, le pregunto, ¿son más los que han creído o somos menos los que hemos creído? ¿Usted no sabe? ¿Los que hemos creído somos menos o somos más? Yo escuché por ahí como raro. Bueno, otra vez, ¿los que hemos creído somos menos o somos más? Menos. Y siempre seremos menos. Por ahí es que hay hermanos que se meten en la política para ver si a través de la política llegan a los escaños de las alcaldías, gobernaciones y hasta la presidencia, porque Colombia, no hermano, bájese de la nube. Eso no lo enseñó Jesucristo. Jesucristo dijo, habrá gente que va a creer y habrá gente que no va a creer y punto. Pero ¿cuál es la función de la iglesia? Predique. Conviértanse o no se conviertan, hay que predicar. Crean o no crean, hay que predicar. Obedezcan o no obedezcan, hay que predicar. Esa es la función nuestra, predicar. Además, nosotros no convertimos las almas, el que convierte es el Señor Jesucristo. A través de la obra de su Espíritu Santo dice, porque cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence. No los brincos del predicador, ni las carreras del predicador, no, eso no convence. El que convence es el Señor Jesucristo, aleluya. Él es el que convence. A Él démosle la gloria, aleluya. El que creyere. Por eso el que cree lo llaman creyente.
Y el que no cree lo llaman incrédulo. Y gracias a Dios por los que hemos creído. No hemos creído en un pastor, le hemos creído a Jesucristo. El que creyere, paso 1, el que creyere, ¿qué? A la predicación del Evangelio. Eso es lo que dice el texto, el que creyere a la predicación del Evangelio. Y del otro paso, ¿cuál es el otro paso? Y sea bautizado. Sea bautizado. Porque Jesucristo mandó a que la gente sea bautizada. Ahora, ahí hay una pequeña perlita. ¿Por qué bautizan los niños si los niños no creen? ¿Por qué bautizar un bebé de brazos y de meses si el niño no cree? Cuando el texto es clarito, el que creyere. Los niños no creen. Aquí veo una cantidad de niños ya grandecitos, pero estas cosas ellos de pronto todavía no las disciernen, no las entienden. Por eso ellos todavía no dan este paso de fe y de obediencia, porque muchas de estas cosas que el predicador dice esta mañana para ellos son como abstractas aún, porque su pensamiento no ha madurado, no se ha desarrollado todavía bien a pleno. Oh, pero el día que ellos comiencen a razonar, amén, y a pensar en las cosas de Dios, de la eternidad y la salvación, un día de estos cualquiera dirá: pastor, necesito ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Significa que comenzó a creer. Por eso la Biblia no habla del bautismo de niños, porque el bautismo es para la gente que cree. Usted se imaginará que yo como pastor me acerque a la cuna de un niño y me acerque allí a la cuna del niño y va a ver: Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, y el Señor Jesús mandó a predicar el Evangelio, y hay que obedecerle al Señor. Y si usted me ve hablando de este pastor está loco. El niño no cree, el niño no entiende, y por cuanto no cree y entiende, ¿por qué tengo que bautizarlo? Cuando Jesucristo dijo que el que se bautizaba era el que había creído. Ahora no me venga usted, no, pastor, yo fui bautizado cuando niño y yo no puedo volver a bautizarme. No, es que usted no está bautizado como Jesucristo mandó. Y si usted no está bautizado como Jesucristo mandó, estoy esperándote para bautizarte en el nombre de Jesús. Es como Jesucristo mandó. El que no creyere, sabe que el ser más respetuoso de nuestras decisiones es el Señor. Dios no fuerza a nadie, ni obliga a nadie. Aquí no estamos obligados. Aquí estamos porque, como predicábamos anoche, queremos ser siervos voluntarios, esclavos por amor. Aquí a nadie se le obliga. Y el Señor dijo: habrá gente que no va a creer, pero así como el que cree tiene un efecto positivo, también el que no cree tendrá un efecto negativo. Amén. Y el efecto o el resultado del que cree es la salvación, y el efecto y el resultado de aquel que no cree es la condenación. Amén. Amén. Y esa palabra ya nos asusta, ser condenado. Le pregunto, alce la mano: ¿usted quiere ser salvo o ser condenado? ¿Cuántos queremos ser salvos? Alce la mano los que quieren ser condenados. Casi que las esconden debajo de la silla, ¿cierto? Nadie quiere ser condenado, todo el mundo quiere ser salvo. Nadie quiere perderse, todos queremos ser salvos. Nadie quiere irse para el infierno. Nadie quiere llegar un día allí. Todos queremos ir al reino de los cielos. Pues ahí está la fórmula, mire, ahí está la fórmula. No lo inventamos los pastores, ahí está. El que creyere y fuere
bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabanzas al Señor. Y termino diciendo lo que los apóstoles hicieron. Capítulo 5, versículo 42 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 5, 42. Gloria al Señor. ¿Qué hicieron los apóstoles? Y todos los días. Léalo, iglesia, por favor. Pregunto, ¿hicieron la tarea o no hicieron la tarea? ¿Que a ustedes les gusta hacer la tarea? ¿O que otros se la hagan? El que usted quiere que muchas veces otros se la hagan. Pero aquí la tarea hay que hacerla cada uno. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Señor dejó la tarea. ¿Cuál es la tarea? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Se lo dijo a los discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hacen los discípulos? ¿Cuáles eran sus ocupaciones, sus actividades diarias y comunes? ¿Cuáles eran? Todos los días. En el templo y por las casas no paraban, no cesaban. ¿De qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. La gente de pronto nos ve por el barrio llegar y tocar a su puerta y dicen, ya vienen a cansar otra vez. ¡Qué aburrimiento con esta gente! Vamos a ponerle la calcomanía. Aquí somos. Y entonces ponen talanqueras. Como para espantarnos. ¿Cierto que sí? Como para espantarnos. Y ponen la calcomanía. No, es que aquí necesitamos obedecer lo que Cristo. Última cosa. ¿Quién ha tenido la experiencia de ver morir a alguien ahí en un lecho de la cama, por decirlo, en un hospital? Ahí está el hermano Octavio, está mi esposa. ¿Nadie se ha muerto cerca de usted? ¿Por qué no levantó la mano? ¿Sabe que muchas veces cuando de pronto hay una madre enferma, un padre enfermo, un familiar enfermo, una mamá, un papá, en su lecho de muerte, muchas veces al lado de ese lecho hay acompañándolo un hijo o unos hijos. Y de pronto se turnan. Él o ella está en un estado de agonía. O posiblemente no está en un estado agónico. Lo atropellaron y quedó botado ahí en la carretera, pero quedó moribundo. Y de pronto alguien, familiar, vecino, amigo, conocido, se le acercó ahí. Estaba boqueando. Estaba exhalando lo último. Y normalmente a la persona que le acompañó a ese último momento, en ese último suspiro, normalmente a esa persona le preguntan algo. ¿Qué le preguntan? ¿Qué dijo? ¿Qué habló? Y si es la mamá y murió al lado de un hijo, de pronto esa mamá hasta de pronto tiene el valor de decir, hija, le encargo a su papá, o le encargo a su hermanito menor, le encargo a fulano. ¿Y cuántas historias están llenas así de esa existencia? Le encargo. Algunos dicen, gracias a Dios, porque lo último que dijo fue que mencionó a Dios y oró a Dios y le pidió perdón a Dios. Y algunos se contentan el resto de la vida porque la última palabra que le escuchó fue pedirle perdón a Dios. Pero estoy hablando de aquella que de pronto alcanza a reunir al hijo o a la hija, se le acerca y algún encargo le hace. Fueron las últimas palabras antes de irse.
Y yo le pregunto, ese hijo o esa hija que escuchó a esa madre moribunda o ese padre moribundo hacerle un encargo, ¿qué cree que hará ese hijo después de que lo entierre? ¿Qué cree que hará el resto de la vida? Si le encargó al hermano menor, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Señor, yo hago la última voluntad de mi madre, fue que me encargó a mi hermano menor y por eso no, yo a mi hermano menor no lo dejo, yo lo cuido, estoy pendiente de él porque ánima bendita de mi mamá, que en paz descanse, fue lo último que me dijo y entonces yo hago toda la vida. Oye, se le vuelve en la vida a esa persona, esas últimas palabras en la vida se le vuelven como una cosa sagrada. Amén, amén. Y si le encargaron al papá, mija, ahí quedó el viejo, cuiden a su papá, ayuden. Entonces los hijos se dedican a sus papás y están pendientes porque fue lo último que encargó la mamá. Pues yo quiero decirle, iglesia, esto es lo último que encargó Jesucristo. ¿Será que debemos ponerle cuidado o no debemos ponerle cuidado? Eso fue lo último. Póngase de pie, por favor. Fue lo último. Antes de ser llevado y de ser levantado al cielo, lo último que Jesucristo dijo y mandó fue eso. Por eso es que nosotros nos preocupamos tanto por esas palabras últimas de Jesucristo, porque últimamente, a lo último dice, se me van por todo el mundo y predican el evangelio a toda criatura. ¿Y qué cree, hermano? Como hijos obedientes, ¿lo hacemos o no lo hacemos? El que es obediente lo hace, y el que es desobediente no lo hace, pero queremos ser obedientes. Queremos darle honor a lo que el Señor dijo de último. Y dijo esas palabras y se fue. Que es lo que la tradición llama la ascensión. Ascendió al cielo. Y los discípulos se quedaron viendo ahí cómo el Señor se iba. Y en un momento dado alrededor de ellos aparecieron unos hombres con vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así mismo vendrá, así como le habéis visto ir. Gloria al Señor. Y le estamos esperando. Y le estamos esperando. El Evangelio es maravilloso. Yo quiero darle gracias a Dios por el Evangelio, hermano. Porque el Evangelio es el que nos tiene aquí esta mañana. ¿Será que alguien quiere darle gracias a Dios por el Evangelio? ¿Por qué no comienza esta oración esta mañana? ¿Por qué no le dice gracias, Señor? Porque a mi familia llegó el Evangelio. Porque a mi familia, a mi hogar llegó la palabra, Señor, gracias. Gracias porque hoy tenemos salvación, Señor. Hoy te conocemos, sabemos quién eres tú, Señor. Oh, Señor, esta mañana mi alma te agradece, Señor.